Bueno, ahora vamos a barajar con el oráculo de los rebeldes sagrados la energía del mes para septiembre del 2023 para todos los signos de los 4 elementos: agua, fuego, tierra y aire. Como energía del mes para septiembre del 2023 salió la carta número 42, la palabra quiere ser escrita. Bueno, ahora vamos a barajar con el tarot de la frecuencia aquel reto o aquella resistencia relacionada con la energía del mes para los signos del elemento de fuego, Aries, Leo y Sagitario para el mes de septiembre del 2023. Si quieres una lectura personalizada, te invito a que escribas al correo electrónico que aparece en pantalla. Para el reto o la resistencia ante la energía del mes salió la frecuencia número 3, empoderamiento al derecho. Bueno, ahora vamos a barajar con el tarot de Osho la expresión particular de ese reto y de esa energía del mes en cada uno de los signos del elemento de fuego. Entonces vamos a empezar por el signo de Aries. Para Aries le salió el arcano menor número 10 del mazo de fuego, represión al revés. Bueno, ahora vamos a barajar con el tarot de Osho la expresión particular de ese reto y de esa energía del mes con el signo de Leo. Para Leo le salieron dos arcanos menores. El arcano menor del mazo de arcoíris número 8, lo simple y ordinario, al revés. Y el arcano menor del mazo de agua número 3, celebración, al revés. Bueno, ahora vamos a barajar con el tarot de Osho la expresión particular de ese reto y de esa energía del mes con el signo de Sagitario. Para Sagitario le salió el arcano mayor número 4, el rebelde al revés. Y el arcano menor número 8 del mazo de la mente, culpa al derecho. Bueno, ahora vamos a escuchar la lectura completa para los signos del elemento de fuego, Aries, Leo y Sagitario para el mes de septiembre del 2023. Bueno, entonces el mensaje del mes con esta carta de la palabra quiere ser escrita es un mensaje que está ubicado en el centro de lo que llamamos el trabajo de sombra. Y este mensaje de esta carta se divide en dos partes. Primero, en revelarnos que nuestra esencia y nuestra firma energética quiere expresarse creativamente, porque la expresión de nuestra firma energética es un estado natural que debe fluir suavemente en nosotros y es un estado que, si estamos vibrando alineados con esa expresión, vamos a magnetizar naturalmente personas, lugares, experiencias y todas las condiciones propicias para su florecimiento y para su expresión en lo tangible. Y cuando hablamos de expresar nuestra propia firma energética, hablamos de que cada una de las personas, su energía esencial tiene múltiples vías de expresión, cada una de una manera única y particular a cada persona. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una firma energética que florece en la sanación, en la empatía, en la compasión, en el cuidar, en el dar, entonces es muy probable que para ti sea fácil maternar a otros, que para ti sea fácil ofrecer esa energía de cuidado, de nutrición. Entonces esto se puede ver en profesiones como la enfermería, como las personas que cocinan, como las personas que ofrecen cuidado a los adultos mayores, como las personas que tienen una profesión de profesores, de maestros. Si por ejemplo tu firma energética florece en la creatividad, entonces es muy probable que tu ser tenga tendencias hacia el arte, hacia la comunicación, como por ejemplo escribir, cantar, bailar. Entonces, como nuestra expresión creativa es nuestro estado natural, todo el tiempo
consciente o inconscientemente nosotros estamos creando experiencias que lo que buscan en últimas es mostrarnos quiénes somos, revelar nuestros dones, nuestros talentos, nuestras capacidades e igualmente revelar nuestras creencias limitadoras y nuestra sombra. Entonces por eso hablo de que esta carta se ubica en el centro del trabajo de sombra, porque la sombra es todo aquello que frena, estanca, limita y opone resistencia a la expresión creativa de nuestra firma energética única. Y como nosotros nacemos y crecemos en este plano de lo material, y este plano de lo material trae en sí mismo los condicionamientos, los moldes, las expectativas, las dualidades, las limitaciones. Entonces, todo esto empieza a generar como capas y capas y capas que envuelven nuestra esencia, nuestra firma energética, y que empiezan como a comprimir esa expresión de esa firma energética a ciertos moldes, a ciertas limitaciones, a ciertas creencias, en ciertos caminos que no están alineados con el potencial más alto de expresión de esa energía. Y la segunda parte del mensaje de esta carta es que lo único que nosotros tenemos que hacer para poder conectarnos con nuestro camino de vida, para poder expresar nuestro propósito de vida, para que nuestra propia firma energética se exprese en su potencial más alto, es revelar y sanar la sombra, hacer conscientes nuestros patrones de creencia y de comportamiento que nos limitan, que nos frenan, hacer conscientes traumas del pasado que de pronto están marcando, y algo así como que limpiar nuestro sistema de creencias de que esa expresión de esa firma energética tiene que ser una experiencia luchada, una experiencia de esfuerzo exacerbado, una experiencia de sacrificio, porque el campo energético que nos rodea, que es el campo de expresión en este plano de lo material, siempre funciona como un espejo. Entonces, ese campo energético va a honrar esa creencia que nosotros tenemos y nos va a reflejar experiencias de lucha, de sacrificio, de esfuerzo, de una expresión y un desenvolvimiento de nuestra firma energética pesado, lento. ¿Por qué? Porque esa es nuestra creencia raíz alrededor de nuestra capacidad de manifestación. Entonces el trabajo de sombra que se nos ofrece desde el comienzo con este mensaje de esta carta es que ahondemos en nuestro sistema de creencias, y esta carta habla de algo muy particular que es el trabajar las experiencias del pasado, las personas, las situaciones que de alguna manera estén marcadas por la vergüenza, porque el sentirnos avergonzados es uno de los componentes fundamentales de cómo se crea la sombra. Entonces te pongo un ejemplo. Si en una experiencia de tu niñez tú expresaste un deseo creativo, o quisiste expresar un poema, o quisiste bailar, y a tu alrededor las personas lo rechazaron o no te pusieron atención o se burlaron de ti, todo esto produce como una vergüenza hacia la propia posibilidad de expresión creativa. ¿Y qué pasa? En ese momento se nos genera un trauma emocional en el cual asociamos la expresión creativa de nuestro ser con la emoción de la vergüenza. Entonces, cada vez que ya en la adultez nos vemos ante el reto de expresarnos creativamente, automáticamente se nos abre esa herida de sentir vergüenza y se nos reviven esas emociones del trauma inicial. Entonces, para trabajar la emoción de la vergüenza o los traumas relacionados con el sentirnos avergonzados, es importante primero entender que culturalmente la emoción de la vergüenza y la acción de avergonzar a un otro ha sido una herramienta de control de la otra persona o de control sobre el sí mismo, y se nos está mostrando esa emoción de la vergüenza permanentemente. Entonces te pongo un ejemplo. La cultura de la cancelación que ahora está en boga
en las redes sociales. Es que cierta persona emite un discurso de odio, emite un discurso de rechazo, emite una opinión que es muy extrema. Esa persona está actuando desde su sombra y desde su inconsciencia. Y entonces se une toda la masa a avergonzar a esa persona y a cancelar a esa persona. ¿Y qué pasa? Esta cultura de la cancelación agranda la sombra colectiva, porque la vergüenza es una emoción que genera autorrechazo, y el autorrechazo hace que nosotros, precisamente por rechazar una parte de nosotros, esa parte que rechazamos se convierte en un aspecto de la sombra y no desaparece per se, sino que empieza a influenciarnos desde lo inconsciente. Y lo que debería hacer la sociedad es ofrecerle caminos de transformación y de sanación de su propia sombra y de su propia inconsciencia. Entonces, este ejemplo lo que trata de ilustrar es que la herida de la vergüenza y la emoción de la vergüenza es algo que todavía está muy vigente en el imaginario colectivo, y por ende es algo que nos puede llegar a impactar directa o indirectamente, y por ende es algo que siempre va a hacer resonancia con las experiencias individuales que cada uno de nosotros tenemos alrededor de la emoción de la vergüenza y del autorrechazo. Y es por esto que es tan importante aprender a sanar las experiencias individuales, para que al sanar esas experiencias individuales nosotros ya no tengamos dentro de nuestra configuración energética experiencias emocionales que hagan resonancia con esa sombra colectiva de la vergüenza. Y ya nosotros empezamos como a desenredar nuestra energía de la sombra colectiva. Y al poder desenredar nuestra energía de la sombra colectiva, nosotros alivianamos nuestra carga energética, nuestra carga emocional alrededor de nuestra propia sanación. Entonces, por eso es tan importante estar muy alertas ante esas dinámicas grupales que giran alrededor de los comportamientos de sombra. Y cuando una persona se aprende a regular a sí mismo, no tiene por qué aprenderse a regular a sí mismo a partir de la vergüenza. Puede aprender a regularse a sí mismo a partir de herramientas más constructivas y más suaves. Entonces, por eso es tan importante el consejo de esta carta, que lo primero que hay que trabajar son experiencias relacionadas con el autorrechazo generado por la vergüenza, para que nuestro ser se pueda expresar libremente y pueda florecer y pueda plasmar su energía creativa en algo tangible en este plano. Y el ejercicio de sanación que te ofrece esta carta es una afirmación consciente. Y la afirmación es la siguiente: yo en este momento elijo perdonar y liberar a cualquier persona, cualquier situación o circunstancia que haya sido fuente de vergüenza o que me haya avergonzado, ya sea consciente o inconscientemente. Yo en este momento libero esta energía de mi cuerpo, mi mente y mi corazón a través del amor incondicional. Yo elijo reclamar a mi propio ser y elijo amarme, aceptarme y reclamar todas las partes de mi ser bajo la protección amorosa y la sabiduría de la vida. Yo escojo vivir en mi propia esencia, como mi propio ser único que soy en este momento. Y hago el llamado a la asistencia incondicional y amorosa que la vida me ofrece para recorrer este camino en este momento. Yo honro mi poder creativo y mi valor innato, que así sea. Y esta afirmación tú la puedes decir cada vez que tú sientas que de alguna manera estás cayendo en la duda, en el autorrechazo, en el miedo, en la impotencia, para que te recuerdes a ti mismo tu propio poder personal a través de estas palabras. Bueno, y la frecuencia que te sale en relación con el reto o la resistencia alrededor de esa posibilidad de expresión de tu firma energética única que te ofrece la anterior carta, que te salió la frecuencia de empoderamiento. Esto quiere decir que
Como esta frecuencia te salió en la sección del reto, es probable que haya algo en ti que todavía no se convence de que es un ser poderoso, que todavía no se convence de que sus acciones, sus palabras, sus decisiones son momentos de poder personal, son momentos de poder interior. Y como te sale al derecho, quiere decir que los signos del elemento de fuego, Aries, Leo y Sagitario, están alineados con la posibilidad, con el potencial de personificar y de expresar su verdadero poder como creadores natos en este plano de lo material, aunque en este caso sea un reto. Y ese verdadero poder consiste en expresar sus dones y sus talentos individuales en este plano. Que si de alguna manera estos signos en el pasado sintieron que estaban sufriendo, que la estaban luchando, sensación de impotencia, sensación de sacrificio, de estancamiento, que en este mes están ante la posibilidad de transformar esa carencia, esa limitación, esa falta de poder en lo contrario, es decir, que reclames tu autoridad sobre tu propia vida, sobre la persona que tú viniste a ser, sobre el propósito que tú viniste a cumplir y a expresar en este plano de lo material. Y esa posibilidad está siendo respaldada por todo el universo en sí. ¿Y qué es pararse en el poder personal como creadores natos? Es que ya tú puedes aprender a emitir una vibración tal que esa vibración que tú emites magnetiza hacia ti experiencias, personas y situaciones que amplifican tu propio poder personal y tu propia firma energética. Entonces, si por ejemplo tu firma energética está dada para impactar a varias personas, entonces es probable que tú atraigas hacia ti sociedades, experiencias en las cuales te vas a rodear de muchas personas y vas a poderlas impactar positivamente. Si quieres generar una idea de negocio, vas a traer esa posibilidad. Si quieres crear una familia, vas a traer esa posibilidad. Todo aquello que sea la expresión de tu poder personal está en el potencial alineado y expansivo para darse. Entonces, igualmente, como la carta anterior nos habla de trabajar la emoción de la vergüenza, eso quiere decir que estos signos de fuego están en la posibilidad de trabajar de una manera eficiente sus experiencias del pasado o sus traumas relacionados con la emoción de la vergüenza y de liberar esa sombra para que esa emoción no se siga presentando a modo de experiencia o a modo de interacción con otras personas, o para que si se presenta en un futuro ya no te siga impactando y ya no te siga limitando la expresión de tu propio poder personal. Entonces el reto está en creerte que es real, en creer que tú eres un ser poderoso, en no ceder tu poder personal a nada externo a ti, a las circunstancias, a las otras personas, a las expectativas, sino darte cuenta que todo proviene de ti y que cada decisión, por minúscula que sea, cada palabra, por insignificante que parezca, cada experiencia, por mundana que parezca, son momentos de poder personal, son momentos en los que tú estás ejerciendo tu capacidad, tu libre albedrío de decidir y de co-crear la vida que tú deseas. Y cuando vayamos más adelante a las cartas que le salieron a cada uno de los signos en particular con el tarot de Osho, vamos a ver qué aspectos particulares se relacionan con aquello que está limitando, frenando la expresión de nuestra firma energética única y aquello que pueda estarse relacionando con las experiencias de sentir vergüenza o de sentir autorrechazo, para que ya a nivel particular cada uno de los signos trabaje lo que se le revela con el tarot de Osho. Bueno, y ya para Leo, que le salen dos cartas con el tarot de Osho,
Vamos a empezar con el mensaje de la carta de lo simple y lo ordinario, que es el arcano menor número 8 del mazo del arco iris. Entonces, cuando estamos recorriendo el mazo del arco iris, estamos recorriendo un camino relacionado con la experiencia de ser y de estar y de disfrutar este plano de lo material y la experiencia de manifestar abundancia, estabilidad, equilibrio, disfrute en el plano de lo material. Entonces, este arcano menor, con el mensaje de lo simple y lo ordinario, es un mensaje que te hace el llamado a que aprendas a vibrar en apreciación de tu día a día, que aprendas a vibrar en apreciación de las cosas simples de la vida. Y entonces, como este arcano te sale al revés, quiere decir que hay algún tipo de resistencia o hay algún tipo de oposición a esa energía que quiere expresarse a través de la calma, a través de lo simple. Entonces esto puede estar indicando como un apego a una necesidad de expresarse con metas que de pronto están sintonizadas con esa energía colectiva de lo extraordinario, porque actualmente en la energía colectiva humana está como de moda, por así decirlo, el ser extraordinario, el ser famoso, el ser influencer, el producir una idea de negocio ganadora, masiva, el destacarse. ¿Y qué pasa? Esto empieza como a grabarse en el inconsciente colectivo como una meta y desafortunadamente este tipo de meta extraordinaria nos aleja de la capacidad y de la posibilidad de valorar nuestro día a día. Y si de alguna manera sentimos que en nuestra vida no está sucediendo algo extraordinario, entonces la vida empieza a parecer aburrida, empieza a parecer plana y se nos olvida entonces apreciar el presente. Entonces, si la energía del mes nos invita a limpiar el camino de la expresión de nuestra firma energética, si el reto relacionado con esa energía del mes nos invita a pararnos en nuestro poder personal y expresar nuestros dones y talentos con seguridad, con certeza, con convicción, es muy probable que te haya salido este mensaje de lo simple y lo ordinario para que te des cuenta que es en la calma del día a día en la cual tú vas a poder encontrarte a ti mismo o a ti misma y en la cual tú vas a poder florecer en la expresión de tu firma energética única. Este mensaje de lo simple y lo ordinario nos recuerda esos momentos en los que nuestro enfoque de conciencia está tan conectado con el presente que olvida las cargas del pasado, que olvida la neurosis del futuro y simplemente fluye con ese presente. Y normalmente esto sucede cuando nosotros hacemos actividades como por ejemplo practicar algún tipo de arte, como por ejemplo arreglar las matas del jardín, como por ejemplo tocar un instrumento. Entonces esta carta te trae el mensaje de que esa conexión con el presente puede llevarse a todas las actividades de nuestro día a día, no solo a las actividades que nosotros ya conocemos, que enfocan nuestra energía de esa manera, como los ejemplos que te acabo de dar, sino que, por ejemplo, si tú estás haciendo aseo, si tú estás preparando una comida, si tú sales a caminar, si tú estás jugando con tus hijos, si tú estás lavando la ropa, todas esas actividades que parecen mundanas y ordinarias pueden ser escenarios en los cuales nuestra conciencia se conecte con el presente. ¿Y por qué es importante vibrar en esa conexión total con el presente en nuestro día a día, en nuestras actividades diarias? Porque este tipo de conexión con el presente nos permite vibrar de una manera fluida. Y cuando nosotros vibramos de una manera fluida y de una manera suave, ahí es cuando conectamos de una manera más pura con nuestro yo superior y podemos canalizar lo que ese yo superior tiene para ofrecernos en ese momento y podemos como entrelazar nuestra vibración con esa vibración alta del yo superior. Es como si nosotros pudiéramos vivir la vida de una forma meditativa y esto nos va a permitir que
la sombra se pueda transmutar de una manera más eficiente, de una manera más rápida, porque tu estado de ser, al ser un estado meditativo, es calmado y es fluido. Y en la calma y en la fluidez, la sombra no prospera. La sombra prospera en la neurosis, la sombra prospera en la ansiedad, la sombra prospera en la separación, la sombra prospera en los afanes. Y aquí es importante entender que la experiencia humana es una experiencia que nuestra energía de conciencia escogió vivir precisamente porque este plano de lo material es un plano lento de expresión. Y gracias a que es un plano lento de expresión, nos permite recorrer un camino paso a paso para el desenvolvimiento de nuestras metas, para la expresión de nuestra firma energética única. Y casi que el sabor de la experiencia humana se da en ese recorrido paso a paso. Entonces, si aprendemos a apreciar nuestro día a día de una forma meditativa, estaríamos sintonizando esa energía de fluir con ese paso a paso de nuestro recorrido de vida. Y eso nos puede traer aprendizajes, enseñanzas que de pronto no podríamos percibir o valorar si vibramos en ansiedad, si vibramos en afán, si vibramos con metas extraordinarias. Y ya la siguiente carta, que es el arcano menor número 3 del mazo del agua, que es la carta de la celebración, este mensaje viene a reforzar el mensaje de la anterior carta, porque si el arcano menor de lo simple y lo ordinario te sale al revés y el arcano menor de la celebración te sale al revés, quiere decir que estarías vibrando en la energía contraria. Por ejemplo, estarnos quejando constantemente de nuestro día a día, de que de pronto en nuestra vida no pasa nada, de que todo es muy normal, de que todo es muy común, o que por ejemplo atraigas hacia ti personas que también vibran en la misma resonancia, que también se están quejando todo el tiempo, que ven el vaso medio vacío, que no valoran lo que ya tienen, que su presente no es atractivo, que el día a día los aburre. Entonces, esa energía de la queja es una energía de falta de apreciación. Y cuando estamos vibrando en falta de apreciación, es una vibración muy baja. Y la energía de falta de apreciación y de queja constante es algo que nos arrastra y nos arrastra cada vez más dentro de la misma energía. Entonces, como el campo energético de esta realidad material funciona como un espejo, entonces si nosotros estamos emitiendo una vibración de queja constante, de falta de apreciación, el campo energético nos va a reflejar más situaciones, experiencias, interacciones y relaciones que constantemente te estén dando motivos para quejarte. Entonces, por eso es tan importante estar muy alertas en qué vibración estamos emitiendo, porque puede que nuestro deseo y nuestro querer sea un deseo y un querer de una vibración alta, pero la constante de nuestra vibración no está a la altura de ese deseo. Entonces, el primer trabajo que hay que hacer es en el sí mismo. Y si se transforma en sí mismo, se transforma el reflejo de la experiencia inmediata que vamos a atraer hacia nosotros. Entonces lo que quiere decir esta mezcla de cartas es que tú no necesitas que te pase algo extraordinario para apreciar tu experiencia humana. Tú no necesitas que te pase algo extraordinario para conectarte con tu yo superior. Tú no necesitas que te pase algo extraordinario para que la vida adquiera sentido, adquiera propósito. Y tú no necesitas que te pase algo extraordinario para sentir que estás parado en tu poder personal. Entonces es como ese dicho que dice que si tú no aprendes a valorar la vida con lo que ya tienes, no vas a valorar la vida con lo que te hace falta. Entonces, como puedes ver, ambas cartas están señalando que tu aprendizaje de este mes para expresar tu firma energética única y para expresar tu poder personal se va a dar en la manera en la que tú te alinees con la apreciación de tu vida en el día a día.
Y en la medida en la que sueltes la oposición o la resistencia a apreciar esa vida del día a día, y en la medida en la que sueltes de pronto alguna necesidad de que tu vida sea extraordinaria, vas a dar un gran paso en lo que es sintonizar la vibración alta de tu yo superior, porque la apreciación de lo simple de la vida te coloca en esa alta vibración. Y bueno, esta fue la lectura para los signos del elemento de fuego, Aries, Leo y Sagitario, para el mes de septiembre del 2023. Te agradezco mucho tu confianza y tu tiempo en escuchar estas lecturas y nos vemos en el siguiente mes.